Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo dos capítulos de esta teoría llamada ¿qué hubiera pasado si Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal? Teoría sacada de fanfiction link del creador, sin nada más que decir que comience el video XDDD, por Lioneart. ID. En la parte superior del techo de la Academia Ninja, Naruto se comió una manzana. Fue realmente una muy buena manzana, lo había robado de la mesa del Hokage, y el Hokage siempre tenía la mejor comida. Pensó que era dorado y delicioso, una importación de Fruit Country. Lanzando el núcleo agotado sobre su hombro, el ninja niño lo rebotó en la cabeza de Orochimaru justo cuando el ninja disfrazado de Sannin salió del edificio, ya tarde para una de sus reuniones secretas, una demasiado importante para demorarla. Una pelea por haber sido frotada con un corazón de manzana. Al parecer, el muchacho no prestó atención al malestar de Sannin, y al leer el libro, había subido al techo de la academia para pasar un tiempo a solas. El control de chakra de Naruto había empezado a dispararse de nuevo, después de lo que se sabe, una pausa bajo el encabezado general de por encima de la media, apenas, aunque perfecto con los limitadores de sellos. Nada de eso se debió al libro recientemente descubierto que el Jonin de Anbu había estado usando como soporte de plantas. Fue el siguiente paso de los 3 ejercicios básicos de control de chakra enseñados, y casi exactamente lo que necesitaba. El libro hablaba sobre los combos de ejercicios de chakra, y los primeros ejemplos que dio fueron cosas que Naruto ya había hecho, después de haberlos descubierto por su cuenta, como pararse sobre el agua mientras flotaba hojas sobre su cabeza, pararse a los lados de los árboles mientras flotaba hojas flotantes sobre todas las partes de su cuerpo en lugar de solo la frente y las manos, y así sucesivamente. Pero Naruto, en su práctica, se había detenido allí, y ese libro no. El siguiente paso que describió fue combinar el agua caminando de maneras inusuales que nunca había pensado. El primer paso fue mejorar y refinar su capacidad para caminar en el agua, un proceso de aumentar la tensión superficial con el chakra para que el agua pudiera sostener su peso, hasta que pudiera crear bolas de agua del tamaño de una fruta que no se rompieran como un globo de agua, pero sin el globo, simplemente aumentaría la tensión superficial aún más, hasta que pudiera formarse en bolas. La piel sería lo suficientemente dura por lo que se mantuvo bajo control. Eso fue mucho más difícil de lo que parecía, y no solo le enseñó mucho, sino que provocó algunas grandes peleas de agua dentro y fuera del clan Diablos. La tensión superficial podría elevarse lo suficiente para endurecer las bolas hasta que se mantuvieran juntas a pesar de patear, para que pudieran jugar al fútbol con ellas. Gaara amaba eso. También fue interesante notar que la pintura se podía formar en globos de agua de la misma manera, y se salpicó de manera más satisfactoria en el impacto, un hecho que el Uchiha podría atestiguar, ya que Sakura tenía la sombra rosada cayendo por su rostro ceñudo durante el próximo examen escrito. El siguiente paso después de eso fue donde comenzó la verdadera recompensa. Una vez que un ninja podía formar esas bolas de agua independientes, podía intentar levitarlas como había aprendido a hacer con las hojas. Esto era mucho más difícil de lo que parecía, ya que el chakra fluye para mantener la dura capa exterior de una bola de agua, era casi imposible de sostener sin tocarla, al menos las primeras veces, hasta que uno comenzó a dominarla. De hecho, fue para aprender la lección de que el clan se reunió y jugó tantos partidos de fútbol o béisbol con bolas de agua endurecidas, por supuesto, empezando por rebotar otras más pequeñas como sacos de ake, como una forma de mantener un contacto frecuente. Construyendo hasta largos periodos de no. Sin embargo, lo que es peor para el estudiante aspirante, los flujos de chakra para flotar una hoja no estaban cerca del mismo flujo o patrón que las cosas para mantener un globo de agua unido, y hacer que su chakra se divida y haga ambas cosas cuando quiere combinarse en cualquiera de las dos cosas era difícil de una manera que nada que Naruto había hecho antes era. Lo único que podía comparar los dos era intentar cantar dos notas diferentes al mismo tiempo. Su aparato vocal fue hecho para hacer uno u otro, no ambos al mismo tiempo. En realidad, había monjes que habían aprendido a cantar acordes, pero Naruto no lo sabía, aunque lo hubiera alentado si lo hubiera hecho. Solo el hecho de que sabía que el otro ninja había hecho esto antes de él lo mantuvo en movimiento, y, por supuesto, los intentos y los pasos que hizo en el control de chakra. En comparación con la técnica de bola flotante de agua, el otro ejercicio era mucho más sencillo. Era para combinar pegarse al lado de un árbol con agua caminando usando las mismas bolas de agua que la primera le había desarrollado. Eso significaba sostener un globo de agua de piel de chakra en su cuerpo con más chakra, y una vez más luchó contra él, dispuesto a hacer cualquiera de los dos pero no ambos simultáneamente. Sin embargo, la siguiente etapa después de eso fue la complicada, y fue rodar la bola de agua alrededor de su cuerpo con chakra solo, sin tocarla con las manos.
Eso causó otro de esos momentos de cruce de ojos en los que sabía que podía hacerse en teoría, pero parecía que se salpicaba con agua cada vez, ya que cada intento era más complicado de lo que había imaginado. Ahora estaba acostumbrado a quemar chakras en ciertas partes de su cuerpo. Sus pies, su cabeza y sus manos principalmente, aunque había practicado sentarse a los lados de los árboles, o colgarse de su espalda u hombros también, había flotado hojas sobre la mayoría de las partes que podía imaginar. Sin embargo, todo eso compartía una cosa en común. Una ubicación bastante estática mientras caminaba en un árbol, la parte que usó fueron sus pies, o, colgando de su espalda, su espalda. Aquí, el objetivo era moverlo por todo el cuerpo como una babosa que corría de un punto a otro. Y eso fue más difícil de lo que parecía, ya que moverlo de la mano al codo no solo requiere que dejes de emitir chakra de la mano y lo empieces desde el codo, sino que tienes que hacerlo rodar todo el camino. Y en una línea continua y todo eso sin romper la burbuja que mantuvo el agua contenida. Fue enloquecedor por lo frustrante que fue, lo empapó una y otra vez, y también fue uno de los ejercicios más productivos que había hecho en mucho tiempo. Naruto amaba cada minuto de ello. El trabajo duro y él eran viejos amigos. Cualquier esfuerzo fue aceptable siempre y cuando obtuviera los resultados al final, incluso antes de los reinicios, había trabajado arduamente para dominar cualquier cosa que se le presentara. No fue su culpa que haya sido saboteado por instructores o que se le haya negado abiertamente cualquier forma de entrenamiento. Anteriormente, se había visto obligado a pasar del entrenamiento de control de chakra de bajo nivel, hasta llegar a un nivel extremadamente alto, saltándose todos los pasos intermedios. Saber el verdadero propósito detrás de los rangos D había ayudado a llenar algunos de esos espacios en blanco, pero ahora estaba empezando a llenar los rangos intermedios, y nada en este mundo era más satisfactorio. Bueno, excepto tal vez para ver a sus ángeles crecer y convertirse en las personas más hábiles y maravillosas que podrían ser al hacerlo. En realidad, habían desencadenado una explosión de crecimiento por su cuenta. La vida doméstica alrededor del complejo Kitsune se estaba volviendo más variada e interesante a medida que más y más de sus ángeles empezaron a trabajar en perfeccionar sus habilidades domésticas, cocinar, coser, carpintería, forjar metales, etc. Ya que cada uno comenzó a aportar sus pequeños toques de personalidad a las increíbles obras de arte que fueron su hogar, ropa y comidas. La variedad era la sal de la vida, y mientras más gente ayudaba, más ideas tenían y más interesante se volvía todo para todos. El equipo 7 se reunió fuera del bosque de la muerte en la mañana de la segunda etapa de su prueba de Chunin con cierta aprensión. No era la prueba lo que los ponía nerviosos, no, de hecho, Anko había empezado a variarlo hasta tal punto que ya casi nunca se parecía mucho a sí mismo, ya que la forma antigua se había vuelto demasiado aburrida. Hoy iba a ser una carrera. Una persona en cada equipo estaba drogada y jugaba víctima, mientras que las otras dos tenían que arrastrar el cuerpo de su compañero en un terreno difícil y río abajo. Parecía lo suficientemente simple, así que para hacer las cosas interesantes, uno de los otros equipos los cazaría durante todo el viaje, empeñados en capturarlos. Cada equipo hizo 2 viajes por el bosque, una vez como cazador, una vez como presa, con Anbu vigilando cada parte de cada prueba para mantener la puntuación y asegurarse de que nadie matara a nadie más. Después de una de sus pruebas previas donde el asesinato no estaba involucrado, Tayuya había contado cómo Orochimaru había gritado y delirado sobre cómo había odiado esa parte, así que, desde que descubrió cuánto le torcían los pantalones cortos para no poder matar indiscriminadamente a los genin contendientes, Anko había estado saltando las exenciones y realizando pruebas no letales casi exclusivamente. Tayuya tuvo el placer de transmitir las rabietas de Snake Sanin sobre esto, incluso llegando a producir sus títeres de chakra y disfrazándolos de él para que pudiera recrear las mejores partes. Eso había degenerado rápidamente en overacting, y ahora ejecutar parodias de Orochimaru era una de sus habilidades únicas. Justo el otro día, Tayuya había conseguido que Tsunade se orinara. Se estaba riendo tan fuerte por la última parodia de Orochi. La Sanin había conocido también a su compañera de equipo, que el hecho de que su personalidad hubiera sido completamente capturada por la burla de su guardaespaldas era infinitamente hilarante. Anko no podía mantener una cara seria mientras les decía todas las reglas. De hecho, en un momento no pudo, y tuvo que escapar detrás de una tienda de campaña para reírse tonta después de haber captado una mirada confusa en el rostro de cierto ninja de pasto, y no pudo recordar la obra de parodia de la noche anterior.
Curioso, Orochimaru disfrazado pensó en su comportamiento, pero en su confusión no lo conectó con uno de sus guardaespaldas, que casi se había echado a reír ella misma ese mismo día cuando había hecho algo intrascendente, agarrando algo con su lengua que podía ahora no recuerdo. Había sido una cosa simple, pero tan personal que apenas podía esperar para usarla en su próxima obra. Honestamente, estaba pensando en que sus chakra títeres mostraran un estuche clásico. ¡Wow! Uso mi lengua para todo. Orochimaru es por tener uno usándolo para destapar un inodoro tapado, esa misma expresión alegre en su cara todo el tiempo. Un títere de Jiraiya coqueteando con un títere de Orochimaru también estaría en la agenda, decidió Tayuya con una sonrisa y, para obtener material para usar para las expresiones desagradables que él haría una vez que supiera la verdad, el miembro femenino de Sunflower se fue a buscar al Toad Sannin y emborracharlo para que pudiera tener una marioneta de Orochimaru. Arrastrar coquetear con él. El arte refleja la vida, después de todo. Kin la vio irse, y Tayuya la miró de manera sugerente, moviendo las cejas y mirando al disfrazado Sannin que rompió a la otra chica del sonido, riéndose justo en medio de la explicación de Anko, lo que hizo que Anko también atrapara el movimiento de las cejas y correr para reventar un estómago que se ríe ella misma. El genin reunido se movió nerviosamente, incómodo por no saber cuál era la broma. Idi. Sakura vivió por momentos como este. Ella estaba en un equipo con Naruto, ninguna de las otras chicas lo era, así que en esos momentos en que actuaban en misiones en equipo, lo tenía todo para ella y podía trabajar en él sin interrupción. Ella vivió para eso. Durante estas pruebas, podían trabajar juntos, comer juntos, dormir cerca uno del otro, e incluso podría imaginar que él estaba luchando por ella cuando entraron en conflicto con otros ninjas. Sabía que eso era más ilusiones y esperanzas de su parte que la realidad, pero que todavía valía la pena vivir. Él podría hacerlo de verdad algún día, amarla tanto como a las otras chicas. Y él realmente no podía ignorarla, tenía que protegerla honestamente hasta cierto punto, como si ella muriera en estas pruebas y luego se reiniciaban, y demasiados reinicios demasiado pronto eran demasiado aburridos. A todo el clan Kitsune le gustaba estirar el tiempo entre tanto tiempo como fuera posible. A Sakura no le importaba nada de eso, su mundo era Naruto y lo hacía notar a ella, y como nunca se olvidaba cuando se reiniciaba el tiempo, ella estaba progresando en sus objetivos, ya sea que los reinicios fueran largos o cortos. Por supuesto, todo lo que hizo que esta situación fuera maravillosa para Sakura fue un inconveniente en lo que respecta a Naruto, quien incluso estaba empezando a cuestionarse por qué habían llevado a su compañero de equipo de color rosa a los reinicios en primer lugar, o si para ver si ella podría convertirse en una mejor persona y, debido a eso, no pudieron apagar el experimento mientras ella estuviera progresando, y ella suspiró. No, tenía que admitir que Sakura, en todos los sentidos, se estaba convirtiendo en una mejor persona, no estaba peleando tanto con otras chicas, se había apoderado de sus celos y no era tan violenta, pero, la cosa era que se estaba convirtiendo en una mejor persona, pero aún quedaba mucho para ir. Shizune realmente lo había golpeado debajo del cinturón una vez, comparándola, superando su malestar con él, superando su ignorancia. Bueno, eso había sido un gran éxito exacto, pero bajo. Así que el equipo 7 estaba esperando con cierta aprensión. Esos dos factores solo hubieran sido suficientes, pero también estaba el hecho de que Orochimaru y su equipo falso de Grass se habían estado acercando cada vez más, habiendo sido reconocido como el chico que lo había frito con un corazón de manzana cuando Anko llegó al Snake Sannin. Al ver que estaba en el modo procurador de prueba, el Jonin especial no dio muestras de la familiaridad que sentía con nadie, ya sea acurrucándose contra los huesos de Naruto o atacando a su antiguo maestro. En cambio, la mujer que había practicado implacablemente se convirtió en una buena actriz, junto con el resto de clan Kitsune y sus retenedores aliados, apareció sin dar señales de que ella conociera a ninguno de ellos. Tú y tú, señaló a Sasuke y al disfrazado Orochimaru, aparentemente al azar ustedes serán los que se drogarán para sus equipos. Luego les dio una sonrisa desagradable, superior, jugando el papel de vindicativo proctor hasta la empuñadura. Desafortunadamente, nos hemos quedado sin la versión oral, por lo que se verá obligado a tomarla por vía rectal. 2 bolsas de enema las abofeteaban, una en el pecho, y como no me importa ensuciarme las manos, se lo administrarán mutuamente. La cara de Orochimaru se dividió en una sonrisa tan amplia que casi se dividió en dos. Probablemente no era posible que alguien sonriera más, y se olvidó por completo de su pequeña venganza sobre el niño de Apple al pensar en su acceso repentino al fondo infantil de Sasuke. La serpiente Sannin no pudo decidir qué lo hizo más feliz, la oportunidad de acariciar el culo de Sasuke, o que el Uchiha lo tocara a cambio. Trata de no disfrutar demasiado, Sasuke.
Todos sabemos que no te gustan las chicas, bromeó Sakura, lo que hizo que Uchiha palideciera dramáticamente y la fulminara con la mirada, mientras Naruto se echaba a reír, mientras robaba las palabras de su propia boca un momento antes de que pudiera hablarlos. La sonrisa de Orochimaru, si es posible, se amplió dramáticamente en este punto. Tenía que haber tenido algo que ver con su jutsu anatómico, ya que una sonrisa tan amplia no debería ser posible, claramente no era natural. Anko, en una asombrosa demostración de destreza en la actuación, no reveló ni una pizca de lo que estaba pensando por el momento, simplemente disparó su pulgar en dirección a la tienda más cercana sin la menor grieta en la fachada de su supervisor vengativo. Cierto, ustedes dos enamorados se van y se dosifican. Intente no pasar demasiado tiempo disfrutando o llegará tarde a la prueba. Dejando a un lado la sutileza, Orochimaru levantó a Sasuke de repente horrorizado por su lengua y corrió hacia la tienda indicada, todas las otras tramas olvidadas por el momento. ¡No! Se escuchó un grito mortificado un momento después, cuando sus pantalones salieron volando por la puerta de la tienda, solo para ser atraídos hacia atrás por una lengua un momento después. Anko ya se había unido a los dos genin restantes del equipo 7 para rodar sobre la hierba en una risa impotente, aferrándose a sus entrañas mientras lloraban lágrimas de sus ojos. Los dos falsos genin gras se miraron el uno al otro sin comprender. Y Orochimaru se mostró mucho más tranquilo cuando salió de la tienda, arrastrando a Sasuke, que se veía desaliñado, humillado y algo dolorido. El chupetón en el costado de su cuello no era un sello maldito esta vez, y tenía pintalabios. No obtuvo ninguna simpatía de ninguno de sus compañeros de equipo. Luego comenzaron las drogas. Todos sabían que Orochimaru no sería reprimido por nada que pudieran inventar. Su resistencia al veneno era tan fuerte que ni siquiera recibiría un zumbido de los lagos de alcohol o de los alucinógenos más poderosos que pudieran obtener, así que realmente no tenía mucho sentido intentarlo. Solo le dieron las cosas ordinarias y lo convirtieron en una regla que el compañero drogado no podía levantarse. Por supuesto que rompería esa regla. La serpiente Sannin no estaba interesada en el examen, solo Sasuke, y alegremente alteraría las cosas y rompería las reglas, pero no había mucho que pudieran hacer al respecto. Sin organizar otra pequeña guerra no es que se mostraran reacios, ya que así fue como descubrieron que un clon de la sombra no podía abrir ninguna de las puertas celestiales sin explotar. El daño inherente al hacerlo fue suficiente para vencerlos, y solo Shadow clones irían al bosque con él. Aún así, Sasuke se desmayó bastante bien, y Naruto y Sakura lo cargaron en la espalda de sus tigres. Ambos estaban completamente blindados en el estilo de clan. Naruto estaba montando a Simba, como siempre, mientras que Sakura había sido dotada con un tigre para su propio uso en situaciones como esta. Anko lo había llamado en broma tampón porque era rojo, a menudo sangriento, ya que ella confiaba en él durante las peleas, y se fue entre las piernas de la chica Sakura, en una sorprendente demostración de mansedumbre. No había hecho nada para luchar contra ese nombre. Eso había provocado cierta culpa entre los ángeles, por lo que fue apodado Tampi. El equipo 7 permitió que los llevaran a su puerta de salida alrededor del bosque de la muerte, y luego se los llevaban a un pequeño edificio para recibir instrucciones de último momento en las que se intercambiaron con los clones de la sombra para que se parecieran a ellos. Para todos los demás equipos, serían cambiados de forma. Para las formas correctas. Aquí, no tenían necesidad de hacerlo, incluso Sakura ya había reducido esa habilidad, aunque la chica sufrió un poco. Sus reservas de chakra siempre habían sido pequeñas, y todo eso era energía mental. Prácticamente no hay nada físico de lo que hablar, por lo que la prohibición de reinicios en el desarrollo físico la lastimó en el departamento de chakra más que nadie. Por lo tanto, solo podía hacer uno. Naruto tenía que hacer un clon de su propio para jugar su tigre por ella, un hecho que secretamente disfrutado. Todos los equipos pero los de Orochimaru fueron cambiados, así se creó un ambiente más interesante para jugar con la mente de Snake Sanin. La campana de inicio sonó y las puertas se abrieron, enviando a cientos de clones y al equipo disfrazado de Orochimaru corriendo al campo de entrenamiento. Solo para descubrir que los clones de Naruto habían estado ocupados allí el día anterior, y habían construido una réplica a escala completamente precisa de la aldea del sonido oculto en el interior, basada en las memorias recuperadas por las técnicas del clan Yamanaka a partir de las experiencias de Kin y Tayuya-io. Cuando eso se quedó corto, esas dos chicas usaron las técnicas por sí mismas en los compañeros de equipo de Kin y en los otros Soundfour. En realidad, dado que Tayuya no estaba atada a la ciudad para los exámenes, ella podía, y lo hizo, incluso hacer algunos viajes para aclarar sus detalles.
Además, al comenzar a leer los libros de instrucciones, Naruto había comenzado a obtener una gran cantidad de tecnología convocada que otros ninjas consideraban simplemente basura, y había un jugador de películas, VHS, se llamó, entre esa pila de descartes con un montón de películas que nadie más en los países elementales había visto nunca, incluyendo esta película bastante inspiradora llamada Fantasía. El equipo de Orochimaru se detuvo bruscamente cuando se encontraron con la maqueta de Sound Village, poblada por hipopótamos danzantes y cocodrilos antropomorfos con gorras y capas de plumas, la mayoría de ellos modelados de forma bastante distinta en el ninja de Sound Village. De hecho, aquel que estaba allí, sumergiendo su cabeza para enderezar sus lentes, estaba haciendo una clásica imitación de Kabuto. La mirada en el rostro de Orochimaru no tenía precio. Tanto así que Tayuya tuvo que obtener una imagen para usarla en la obra de esa noche. Fin del capítulo 65. Y comienzo del capítulo 66. Orochimaru no quería creerlo, pero allí estaba, sus dos subordinados permanecían en silencio detrás de él mientras el Sannin tomaba los detalles de una forma completa y precisa hasta la copia de su propia oficina privada en Sound, y allí, decorando las paredes y el escritorio, había mapas y papeles que detallaban sus planes de invasión para Konoha, tal como los había organizado en su aldea. Konoha se estaba burlando de él aquí. Tenían su plan de invasión completo, incluidas aquellas partes que no se había molestado en contarle a sus aliados, donde no podía dejar de notarlas en un modelo a escala de su propia aldea. Incluso había una taza de su propio té favorito sentado en el escritorio donde lo dejaba con frecuencia, y aún estaba caliente. Eso también parecía una copia de su taza favorita. Toda la oficina era así. La serpiente Sannin podía decir que esto no era suyo. Miles de diferencias sutiles que cualquier ninja podría detectar, desde el patrón del grano de la madera hasta los olores ligeros, hasta la sensación de la atmósfera, ya que el aire tendía a ser más pesado y húmedo en Rice Country que en Fire. Pero esto no fue para engañar, fue una advertencia que sabían todo, no solo sobre los planes de invasión y su base de operaciones, sino sobre el té que le gustaba beber ociosamente. Orochimaru tomó la taza y la probó, sin miedo a los venenos. Era justo como a él le gustaba, preparado hace unos minutos. Sosteniendo esta taza de reemplazo, dejándola calentar sus manos, el asombrado Sannin captó el asombroso nivel de detalles presentes en esta falsificación convincente. Incluso habían llegado al punto de detallar su oficina privada hasta las manchas de la alfombra de un subordinado al que había matado el mes pasado, un lugar en el que había rascado el escritorio con un bolígrafo y las marcas en una pared donde le gustaba deslizarse por una chimenea oculta. Orochimaru comprobó su chimenea de escape supuestamente secreto, estaba allí. No se molestó en comprobar a dónde iría. Ellos sabían que él lo tenía. Eso fue suficiente, junto con el resto de este detalle, para convencerlo completamente de que sabían a dónde iba, incluso si ese pequeño detalle no estaba incluido en esta oficina de copia. También fue suficiente para convencerlo por completo de que Konoha lo había estado espiando hasta tal punto que había creído imposible, no solo por la profundidad, la precisión y la minuciosidad del espionaje en sí, sino que siempre había tenido la impresión de que Konoha no tenía una red de espías que valiera el nombre. Obviamente, se había equivocado. El peor tipo de espías fueron aquellos que el enemigo no sabe que tienes. Se había aprovechado de esto él mismo contra Konoha, o eso había pensado, pero para que tuvieran este nivel de detalle en él cuando no tenía ni idea de que tuvieran una red de espías que valiera el nombre. Bueno, ahora sabía quién había estado ganando esos concursos de espionaje, y no había sido él. Metió la mano debajo de su escritorio, provocando una captura secreta que en su propio escritorio en Sound liberó un kunai envenenado a su alcance. Para su sorpresa, la captura estaba allí, funcionó de la manera correcta y un kunai se liberó a su alcance, aunque, en lugar del raro veneno de Grass, uno que no tenía un antídoto conocido, y era bastante raro y costoso debido a la cantidad de personas que murieron tratando de recolectarlo, este se manchó en jarabe de arce. Aún así, era el pensamiento lo que contaba. Sabían que estaba allí, cómo funcionaba la captura, y el hecho de que no le soltaron a un kunai cubierto con un veneno raro y terrible, casi podía considerarse una burla, que era una broma. No habría sido recubierto de nada si no hubieran sabido que el original fue envenenado. Simplemente eligieron no armarlo con un arma mortal. Las herramientas básicas de ninja eran insignificantes para un ninja de su calibre. El kunai no significaba nada sin ese terrible veneno. Tener una víctima muriendo en agonía durante un periodo de horas debido a una toxina incurable era entretenido de maneras en que simplemente apuñalarla con un kunai no lo era.
Francamente, matar a alguien con un kunai fue más un esfuerzo que matarlo con el uso de algunas de sus impresionantes técnicas de ninja. La falta de veneno era simplemente un insulto, al igual que el hipopótamo que bailaba detrás de su escritorio no era como si no pudieran haberlo hecho con precisión, sabían cómo era y podían haber dejado un clon disfrazado allí, ellos simplemente eligieron no hacerlo. Al menos podrían haber hecho de su reemplazo un caimán. Al contemplar esto, Orochimaru no estaba preparado para cuando explotó toda la maqueta de su aldea, después de haber sido construida sobre una base de marcas explosivas. Mientras se tambaleaba, herido, fuera del cráter que una vez había sido una copia de su base principal supuestamente secreta, sus dos compañeros murieron a causa de la explosión. El mar de ninja vestido de naranja, casi como una buena bienvenida, era de esperar que lo atacaran después de ser revelado. Así era la forma en que lo habría hecho él mismo, si se hubieran invertido los roles. Por supuesto, el bosque a su alrededor completamente naranja con la cantidad de clones posados en las ramas y apiñando los árboles era uno nuevo. Una vez, en el pasado lejano, Naruto había llegado a aceptar que sus acusaciones de marcas de las enormes hordas de Shadow Clones no habían servido de nada, excepto para desperdiciar el tiempo de un luchador experto o, para expresarlo en las palabras de Kiba, quien lo había estado provocando en ese momento, 1000 veces nada sigue siendo nada. Estimulado por ese comentario tanto como cualquier otra cosa, el niño que se repetía se había arrodillado y entrenado hasta que fue tan bueno como la Academia Ninja podía hacerlo. Luego se enteró de que un luchador del calibre de Orochimaru ni siquiera notó la diferencia entre matar a miles de genin expertos por haber matado al mismo número de berserkers no calificados. Sin embargo, nunca antes había intentado los cargos masivos de unos pocos miles de combatientes de grado Chunin contra Orochimaru. El enorme ejército de clones rugió y cargó. Desde el primer momento Orochimaru supo que algo estaba mal. El segundo que vio que el bosque a su alrededor era naranja con clones ninja que había barrido con sangre las focas tatuadas en sus brazos para convocar a Manda. Solo que no pasó nada. Sin oleadas de chakra, sin humo, sin chispas, nada. Lo sorprendente fue que no había más pruebas que el Snake Sanin, que tenía la habilidad suficiente para descubrir casi exactamente lo que había ocurrido. Se habían colocado focas en todo el bosque para detener las técnicas de invocación, incluyendo la mayoría de sus movimientos basados en serpientes, ya que no tenía esas serpientes escondidas debajo de sus mangas o en su garganta la mayor parte del tiempo. Casi inmediatamente después se enteró de que el mismo tipo de cosa también estaba en su lugar para detener los cambios o parpadeos del cuerpo, ya que su siguiente truco era tratar de flicker fuera de allí, y eso falló de la misma manera. A Sanin le tomó menos de medio segundo realizar ambas pruebas, y en ese momento discernir que esto fue un intento de asesinato. Solo habían construido ese pueblo porque habían querido burlarse de él antes de que muriera, tal como él pensaba hacerle a su viejo maestro Sarutobi, aplastando todas sus esperanzas y sueños para poder verlos morir en sus ojos antes de terminar con él. Apagado. Solo Orochimaru no tenía intención de descender tan fácilmente. Su primer intento fue la ya esperada técnica de gran avance, un jutsu de viento que Orochimaru podía y había usado antes para nivelar árboles en un cono ancho delante de él, destrozando todo a su paso, destinado a eliminar una gran parte de la avalancha. Clones para darle espacio para maniobrar. Naruto realmente contrarrestó eso, desenredando el jutsu antes de que pudiera formarse. La mayoría de los ninjas no hicieron bien las técnicas de contrarrestar, ya que requerían un conocimiento anticipado de qué técnica estaba usando el otro tipo, un conocimiento previo que la mayoría de las veces solo tenían los usuarios de Sharingan o Time Loopers, pero también un dominio completo de esa técnica por ti mismo, que era algo que casi ningún usuario de Sharingan podía molestarse en aprender. Aún fumando por la explosión por la que había pasado, y que los clones de Naruto habían estado a una distancia suficiente para evitarlo, Orochimaru, sin embargo, estaba impresionado. Ver un contador exitoso de una de sus técnicas fue una de las señales de advertencia de que estaba frente a un profesional real. Había varios rangos de ninja por una razón. Genin no era demasiado duro, aún así, tenían algunas ventajas bastante distintas sobre un civil ordinario. Y aunque no sabían muchas técnicas de chakra, el conjunto básico de la academia podría ser devastador si se usara bien. Sin embargo, muy pocos genin lucharon exactamente en el mismo nivel, al igual que no esperaría entrar a una clase de matemáticas, diga álgebra, y descubrió que todos los estudiantes tenían las mismas calificaciones, a pesar de estar técnicamente
en el mismo nivel en virtud de estar en el mismo rango de matemáticas. Algunos serían mejores, otros peores, y la mayoría encontraría algunas partes más fáciles que otras. Era el camino de la naturaleza humana, el camino de la existencia. Podrías agrupar a las personas como quisieras, pero no podías obligarlas a ser exactamente iguales, ni siquiera si lo intentabas específicamente. Así que hablar de un alto genin o low chunin era una forma perfectamente precisa de describir la situación. Incluso un hombre que fallaba en trig sabía más matemáticas que el que obtenía una en aritmética remediadora, pero el tipo con una A estaba más adelantado que los que obtenían C o D en la misma clase, al igual que el tipo que fallaba trig estaba detrás de los que pasaban su curso. También las personas progresaron a través de esos grados. Alguien en su primera semana de geometría no iba a tener todos los mismos conocimientos que un estudiante que tomara su última semana de ese mismo curso. Las personas que comenzaban no iban a ser tan buenas en lo que estaban haciendo como las personas que lo habían estado haciendo por un tiempo. Si no progresaban, no podías promocionarlos a nuevos grados. Tus mejores chunin son el único lugar donde mirar cuando llega el momento de reclutar nuevos jonin. Además, había que medir diferentes cosas, y tus calificaciones en matemáticas no necesariamente hacían nada por ti si no superabas el inglés, o puede que estés en la escuela primaria y tengas una capacidad de lectura de nivel universitario. Sucede así que tu nivel de ninja de chunin podría tener habilidades de ilusión de nivel de academia, o tu genin podría ser un prodigio en el combate cuerpo a cuerpo que podría igualar o vencer a la mayoría de los jonin. Sin embargo, al igual que se espera que un estudiante de cálculo esté más avanzado en matemáticas que los chicos de álgebra, existían ciertas categorías amplias que ayudaron a su manera, y la mayoría de los genin podría golpear a la mayoría de los civiles. Chunin y Jonin eran aún más duros, cada una por encima del rango por debajo de ellos, pero ese camino de progresión era bastante conocido y descrito a estas alturas, solo que más de lo que hacía al genin diferente a un humano común. Pero los cajes y los criminales de clase S tenían algo que los separaba del resto de la población ninja, y no era algo tan simple como un jutsu o una línea de sangre. Los rangos más bajos los tenían en abundancia. No, lo que realmente separó a un ninja de clase S del resto de la manada fue ciertas habilidades únicas, como contrarrestar otras técnicas, e incluyendo su capacidad casi universal de realizar múltiples tareas, para hacer más de una cosa al mismo tiempo. Ya sea para luchar y usar jutsu al mismo tiempo, o para mezclar diferentes técnicas elementales, lanzándolas en el mismo momento, siempre había algo especial allí colocándolos por encima del resto. Un jonin como Kakashi Ogai podría golpearte o freírte los huesos con jutsu, pero por lo general tenían una brecha entre hacerlo, incluso si esa era solo la pausa en el medio salto, y solo los mejores podrían lograrlo. Naruto no había olvidado cómo Kakashi luchó contra Zabuza, parado allí, con los pies puestos en una postura amplia que le permitió concentrarse en hacer un largo conjunto de sellos. Él podría pelear, o podría usar jutsu, pero no ambos al mismo tiempo. Incluso tuvo que tomarse un momento para detener su marca registrada Tousand Beard. Solo entonces, una vez que estaba activo, podía cargar en combate manteniéndolo, y aún así, exigió una línea de sangre para mantenerlo preciso. Un genin lanzó su jutsu casi de la misma manera. No había una diferencia sustancial entre Kakashi parado allí congelado en una postura de trabajo de sellos o Shikamaru haciendo lo mismo. Los fundamentos eran idénticos, y aunque se podría argumentar que Kakashi tenía más experiencia, ni siquiera era sustancialmente más rápido que el genin perezoso, cuando dicho genin perezoso realmente optó por realizarlos. Pero vas tras un Kage y es probable que descubras que puede lanzar dos jutsu al mismo tiempo, no solo uno tras otro hecho rápido, sino invocado en el mismo momento. Como un hombre que lucha con dos armas, podría lanzar ataques desde dos direcciones completamente diferentes en el mismo instante. Sarutobi y Orochimaru, como él, podrían permanecer allí lanzando 4 o 5 jutsu al mismo tiempo, si se sintieran particularmente presionados en el combate. Se comió chakra como si no fuera asunto de nadie, por lo que lo hicieron rara vez, pero ambos podían hacerlo. Naruto entendió que hacer tu jutsu sin sellos era un precursor de esa capacidad asombrosa, y no era algo que un Sharingan pudiera copiar. Si pudiera, cada Uchiha en existencia habría tenido esa capacidad. Pero Kakashi demostrablemente no lo tenía, y si alguien se había hecho famoso por sus técnicas y habilidades de robo, lo había hecho también. Se había reunido con personas que podían hacerlo durante una parte sustancial de su vida, y nunca había fallado en robar algo que le hubiera gustado antes.
Demonios, el Jonin no tenía vergüenza, incluso robó el estilo de lucha de Lee para enseñarle a su adicto a chuparse el trasero, cuando Lee era un ninja aliado, y sus artes de lucha eran, literalmente, todo lo que había tenido. Robas a un aliado y tomas todo lo que tiene, nadie puede reclamar honor en eso, era lo más bajo que se podía, e hizo un verdadero daño a los objetivos de la vida de la víctima al demostrar que el trabajo duro importaba, burlándose en su rostro cuando demostró que no, que el trabajo duro solo producía algo para que lo consumiera un genio perezoso. Eso no fue solo una lesión, también fue un insulto, y usted no va a herir e insultar a los aliados si alguna vez espera mantenerlos. No, Kakashi estaba seguro de que el trabajador duro era insignificante y no importaba, y esa actitud había encontrado su pareja perfecta en Sasuke, quien estaba seguro de que nadie más era tan importante como él, y que solo él importaba al final. Tsunade tenía razón, el heredero Uchiha era un peligro absoluto para Konoha, y su orgulloso pero perezoso profesor que lo apreciaba solo empeoraba las cosas. Sin embargo, en este momento, Naruto tuvo una pelea a la que dedicar su atención. El alboroto de la tierra de Orochimaru era algo así como un movimiento esperado contra el granizo literal de Senbon y Kunai que los clones apresurados habían enviado antes que ellos, que la serpiente Sannin montó su gigantesca pared por encima del nivel del suelo real, otorgándole una vista de pájaro del campo. También era bastante estándar. Esa fue la razón por la que fue una sorpresa tan dulce ver la expresión de su rostro cuando esa defensa masiva se transformó en lodo debajo de él, dejando caer al Sannin desde una altura de varios cientos de pies, el lodo demasiado pegajoso como para pegarlo cuando colapsó. Lo derribó. Orochimaru bajó con fuerza porque no podía flicker y tampoco ayudó a caminar sobre los bloques de barro que se estaban cayendo. Se recuperó a una velocidad récord, pero en ese momento la pared de clones apresurados lo había alcanzado y, de repente, todos los cuchillos y espadas y los rápidos golpes de cola por todos lados. La mayoría de los estilos de lucha comienzan con un par de buenas ideas puestas en práctica por alguien que las usó, aprendió a aplicarlas bien y resolvió sus debilidades, luego las enseñó a otros. Esos estilos crecieron y cambiaron y maduraron a lo largo de las generaciones a medida que se fueron agregando más, se dejaron de usar o olvidaron las partes más antiguas y se exploraron nuevas partes a través de este proceso. Algunas artes se debilitaron a medida que disminuían las demandas o los maestros se preocupaban más por los movimientos artísticos que por los efectivos. O el desgaste del combate agudizó ese arte al exponerse en formas mucho más mortales. Un arte marcial fue una experiencia de combate destilada, refinada y explorada, y mientras más experiencia de combate tengas, más letal podría ser tu arte, y el clan Kitsune había estado en combate durante tanto tiempo, que era un poco difícil recordar qué paz fue como, cuando no esperabas una invasión en el corto plazo. Y, a diferencia de la mayoría de las artes, los maestros que desarrollan esto podrían corregir el fracaso de maneras inauditas. Se perdió mucho potencial de aprendizaje de combate debido a las derrotas que hacen que no puedas grabar lo que aprendiste, y el Kitsune actualmente no tenía ese problema. Podrían corregir errores fatales de una manera que nadie más podría soñar y, a través de ese curso, asumir riesgos que nadie más podría contemplar, probar experimentos que otros no se atreverían. El arte del clan Kitsune había comenzado con algunas grandes ideas, tomó prestado aún más y luego se afiló en combate contra una gran variedad de ninjas, incluidos algunos enemigos realmente impresionantes, como Tenten. Lo refinó hasta que realmente fue bastante aterrador, pero ella solo lo veía como medio arte. La otra mitad tendrían que desarrollarse solo después de ganar cuerpos más fuertes. Lee y Gai ayudaron, pero no tenían la línea de sangre de Kitsune y sus modificaciones en sus cuerpos para lo que el arte fue diseñado para aprovechar, así que, si bien podrían ayudar a proyectar algunos de esos movimientos, planear qué mejoras hacer en la línea y refinar formas más altas de las que Tenten o las chicas podrían practicar en la actualidad, el verdadero arte en sí mismo no podría desarrollar ninguna habilidad más útil. Hasta los miembros del clan tenían cuerpos más fuertes, capaces de aprovechar técnicas de nivel superior o formas más exigentes. Por supuesto, Kitsune Style ya era un arte grande y complejo. La mayoría de los estilos estaban limitados a unas pocas habilidades básicas que podían permitirse enseñar a todos los miembros, pero, dado su ciclo de tiempo, eso no fue un problema para los miembros actuales de Clan Kitsune, que tuvieron casi un tiempo infinito para practicar. Y, dadas las ilusiones de entrenamiento de Naruto, ese tampoco era un problema que esperaban tener para sus hijos, así que podría permitirse ser un gran arte, con muchos movimientos y opciones y, curiosamente, eso lo hacía impredecible, lo que de alguna manera era apropiado para un clan basado en los rasgos de un embustero. Sin embargo, si ese embustero era Naruto o el zorro estaba abierto a debate.
No, realmente, había llegado el momento de graduar su estilo familiar y admitir que ya había surgido como un arte marcial completamente desarrollado y qué mejor manera de hacerlo que enfrentarse a Orochimaru usándolo. Solo, sin ninguna herramienta ni apoyo ninja, sin aliados, sin convocatoria y privado de algunas de sus técnicas favoritas, Orochimaru era tan vulnerable como nunca lo sería combinados, esos eran casi tanto una desventaja para él como lo sería tener un brazo. Un bautismo perfecto de fuego para poner a prueba el nuevo arte del clan Kitsune. Esas desventajas no serían suficientes para transformarlo en una batalla de artes marciales, ya que ninguna pelea ninja fue realmente una batalla de artes marciales, tenían demasiados trucos adicionales, un lado o el otro siempre se mezclarían en lo que les daría una ventaja, pero un arte marcial que no podía hacer frente a las técnicas de ninja no era adecuado para el uso de ninja. No, el arte marcial ninja perfecto era aquel que podía incorporar a la perfección tantos de ellos como fuera posible mientras mantenía su borde de combate cercano. Sin embargo, todo lo que Naruto esperaba lograr aquí era cualquier tipo de intercambio de artes marciales, principalmente, el Sannin solo lo haría pedazos con su vasto arsenal de ninja y técnicas elementales o, si el rubio lo estaba haciendo realmente bien, córtelo con una espada, pero ser cortado en pedazos por algo que podría dividirse en casi cualquier cosa no era una verdadera prueba de habilidad. El estilo de Snake Sannin en todas esas ocasiones en que Naruto había librado una guerra ninja contra él en ese bosque se había basado tanto en la alta movilidad como en las técnicas de gran destrucción, así que para Orochimaru pelear sin el uso de su espada, los rápidos cambios de ubicación en el campo de batalla, o cualquiera de sus invocaciones, pequeñas o grandes, fue una desventaja significativa. Sí, él podría adaptarse, pero, no, él no estaría en su mejor momento. Y ninguno de sus habituales trucos sorpresa sorprendió lo más mínimo al muchacho, cuyos miles de clones descendieron sobre él en una gigantesca marea naranja. Y, para agregar más insulto a las lesiones que ya había sufrido, Orochimaru encontró que su lucha estaba acompañada por la obertura de William Tell. El Sannin se lanzó a la velocidad de un rayo, mucho más rápido de lo que Naruto podría esperar ir durante estos bucles, y se pasó la mano por la cabeza de un clon para descubrir que ese clon en particular era una ilusión, al igual que otros dos apuñalaron su espalda desprotegida y los flancos. Orochimaru cortó sus cabezas con su lengua, luego se enfadó cuando el relámpago jutsu contenido en su carne se clavó a través de su lengua en el cerebro de Sannin. La aura armadura eléctrica era obvia, y se evitaría una defensa obvia, pero Naruto había aprendido la técnica Thunder Punch para cargar los puños o las armas con una carga eléctrica hace mucho tiempo, y no era mucha modificación para cargar su cuello, y ese era uno de los objetivos favoritos de los Sannin. Por supuesto, eso no hizo mucho más que reducir su cerebro el tiempo suficiente para que cayera una lluvia de kunai, todos con cables de ninja y etiquetas explosivas. La explosión fue una bola de fuego verdaderamente fulminante que iluminó todo el bosque, y la iluminación que corría por esos cables a medida que se apagaba la hacía doblemente entretenida, ya que los ataques eléctricos alcanzaron al Sannin antes de apagarse. Este fue un asalto de muchos niveles, con filas de clones de Naruto entrando y saliendo apresuradamente para participar en combate, retroceder o reforzar según sea necesario, luego otros parados detrás de aquellos para lanzar ataques a distancia, ya sea con armas lanzadas en masa como Tenten, o técnicas de ninja. Viendo que Anko era quien había enseñado a Naruto la importancia de las herramientas de ninja, y pensó que probablemente ella habría aprendido algo de eso de su maestro, uno de los muchos Narutos que no lo estaban enfrentando directamente en combate, usó su desnudo en técnica pública, versión real, en Orochimaru para desintegrar su ropa, y con ellos sus muchos bolsillos secretos, privándolo de herramientas útiles, armas ocultas u otras sorpresas, ya que también arrancó el disfraz de la piel del cobertizo. El chico rubio notó que el cuerpo actual del enemigo era femenino, algo de lo que ni siquiera los Sanfour habían sido informados. Interesante se había quedado perplejo al ver las peleas de Sarutobi contra el de que el serpiente Sannin estaba saltando alrededor de poseer cuerpos como su forma de inmortalidad, pero de alguna manera se había perdido ese detalle. Tendría que resolver una broma para basarse en ella más tarde. Fin del capítulo 66.